Era el siglo XVI, una época de esplendor colonial en la Ciudad de México. Las calles de Guatemala y Argentina, en el corazón del centro histórico, resguardaban secretos que siglos después seguirían atemorizando a quienes se aventuraran a recorrerlas. En una casona opulenta vivían los hermanos Ávila, Alfonso, Gil y María, herederos de una vasta fortuna que les permitía disfrutar de una vida llena de privilegios y comodidades. María, la más joven y hermosa de los tres, era cortejada por numerosos pretendientes. Entre ellos destacaba Rodrigo Arrutia, un hombre apuesto que pronto conquistó el corazón de María. Sin embargo, detrás de su sonrisa encantadora, Rodrigo escondía intenciones oscuras. No deseaba a María, sino la riqueza que la acompañaba. Los rumores sobre sus verdaderos intereses pronto llegaron a oídos de Alfonso y Gil, quienes, preocupados por la integridad de su hermana, decidieron intervenir. Una tarde lluviosa, los hermanos Ávila enfrentaron a Rodrigo en una taberna apartada del centro de la ciudad. Le exigieron que abandonara sus planes de matrimonio con María. Al principio, Rodrigo se negó rotundamente, defendiendo su amor por ella, pero su resistencia no era más fuerte que su codicia. Cuando Alfonso deslizó una bolsa repleta de monedas de oro sobre la mesa, los ojos de Rodrigo destellaron de ambición. Con una sonrisa cínica, aceptó el soborno y desapareció de la vida de María sin mirar atrás. Cuando María se enteró de la verdad, su corazón se rompió en 1000 pedazos. El hombre al que había amado con tanta intensidad solo buscaba su fortuna. La traición la llevó a una profunda depresión, sumiéndola en la oscuridad durante más de 2 años. La casa que antes resonaba con su risa ahora se encontraba llena de silencios lúgubres y suspiros ahogados. María pasaba los días encerrada en su habitación, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Los jardines que antes cuidaba con esmero ahora estaban marchitos, y la vida en la casona parecía haberse detenido por completo. Desesperados y sin saber cómo ayudar a su hermana, Alfonso y Gil decidieron internar a María en el convento de la Concepción. Creyeron que el ambiente espiritual y el contacto con Dios podrían devolverle la paz que tanto necesitaba. El convento de la Concepción era un lugar austero, rodeado de muros altos y jardines sombríos. Pero los muros del convento, con su silencio y austeridad, solo intensificaron la soledad de María. Las monjas intentaron ayudarla con palabras de consuelo y horas de oración, pero ella parecía estar más allá del alcance de la bondad humana. Las noches eran eternas, y el eco de sus rezos rebotaba en las paredes como lamentos perdidos. Los días pasaban sin que ella encontrara consuelo, las sombras de la traición y el desamor se aferraban a su alma como garras invisibles. María intentó encontrar paz en las tareas diarias del convento. Ayudaba en el jardín, cocinaba junto a las otras hermanas y rezaba fervientemente en la capilla. Pero cada tarea, en lugar de reconfortarla, le recordaba la vida que había perdido y la traición que había sufrido. Cada amanecer era un recordatorio del dolor que llevaba dentro, y cada anochecer, una promesa de que nada cambiaría. La melancolía que la atormentaba se convirtió en una carga insoportable, y poco a poco, la esperanza fue desapareciendo de sus ojos. Una noche fría y silenciosa, incapaz de soportar más su sufrimiento, María tomó una decisión fatal. En el patio del convento, bajo la sombra de un frondoso árbol de durazno, ató una cuerda a una de las ramas y puso fin a su vida. Antes de colgarse, María miró por última vez las estrellas que apenas se veían a través de las ramas del árbol. Con el corazón lleno de tristeza y el alma rota, se despidió en silencio de un mundo que solo le había traído dolor. Al amanecer, las monjas la encontraron colgando inmóvil, en un macabro contraste con la paz del nuevo día. Con tristeza y temor, la enterraron bajo el mismo árbol, en un intento de dar descanso a su alma atormentada. Sin embargo, la tragedia estaba lejos de concluir. Poco después de su muerte, las monjas comenzaron a notar cosas extrañas.
De madrugada, algunas afirmaban haber visto a una figura vestida de monja vagando por el patio, cerca del árbol de durazno. Decían que la figura se deslizaba sin hacer ruido, como si sus pies no tocaran el suelo. Otras juraban que, al mirar fijamente el agua de la fuente cercana, podían distinguir el rostro de María reflejado en la superficie. La angustia y el terror se apoderaron del convento, y aunque rezos y misas se ofrecieron para apaciguar su alma, el espíritu de María seguía manifestándose, como si algo la atara al mundo de los vivos. Las monjas, llenas de temor, comenzaron a evitar el patio durante las noches. Los sonidos inexplicables, como susurros que parecían surgir de la nada y el crujir de ramas sin viento, se volvieron cada vez más frecuentes. Una joven novicia juraba haber sentido una mano fría sobre su hombro cuando pasaba cerca del árbol. Los rumores sobre la aparición de la monja del durazno se extendieron más allá de los muros del convento. La historia se convirtió en un susurro entre los habitantes de la ciudad, quienes evitaban pasar cerca del convento al caer la noche. Incluso los comerciantes que alguna vez habían vendido sus productos en la puerta del convento comenzaron a alejarse, dejando el lugar envuelto en un aura de soledad y misterio. El destino de los hermanos Ávila también estuvo marcado por la tragedia. Alfonso y Gil murieron violentamente pocos años después, víctimas de una revuelta que los condenó al patíbulo. Algunos decían que la maldición de María había alcanzado a su propia sangre, cobrando venganza por el dolor que ella había sufrido. Dicen que antes de ser ejecutados, ambos hermanos veían el rostro de María en sus pesadillas, mirándolos con tristeza y reproche. La culpa los había consumido, y algunos aseguraban que su final no había sido sino una consecuencia inevitable del sufrimiento de su hermana. En cuanto a Rodrigo Arrutia, las historias eran aún más oscuras. Algunos afirmaban que había huido lejos de la ciudad, pero otros susurraban que el fantasma de María lo había seguido sin descanso, persiguiéndolo a través de sueños y sombras hasta llevarlo a una muerte miserable. Se decía que en su huida, Rodrigo había comenzado a enloquecer, atormentado por visiones de María que lo observaba desde las esquinas de las habitaciones o aparecía en los reflejos de los espejos. Finalmente, un día, Rodrigo desapareció sin dejar rastro. Aunque no existen registros oficiales de su desaparición, su nombre se convirtió en un eco de advertencia, una historia que los padres contaban a sus hijos para leccionarlos sobre los peligros de la codicia y la traición. Hoy en día, el antiguo convento de la Concepción se erige como un vestigio de aquellos días lejanos. Sus muros guardan el eco de rezos olvidados y el peso de secretos inconfesables. Quienes se atreven a recorrer sus pasillos al caer la noche aseguran que la presencia de la monja del durazno aún se siente. Algunos juran haberla visto, una figura etérea deslizándose entre las sombras, mientras otros dicen escuchar sus lamentos arrastrados por el viento. El árbol de durazno sigue allí, imponente y silencioso, como un testigo eterno de una historia que el tiempo no ha podido enterrar. Se cuenta que en las noches de luna llena, cuando el viento sopla suavemente entre las ramas del árbol, se puede escuchar el eco de los susurros de María. Algunos afirman que en esos momentos el aroma a duraznos invade el aire, y que si uno se atreve a acercarse lo suficiente, podría ver el reflejo de la monja en la fuente, con los ojos llenos de una tristeza profunda. La leyenda de María, la monja del durazno, sigue viva. Y mientras el árbol continúe dando frutos, los habitantes del lugar saben que su espíritu aún ronda, atrapado entre el dolor y la desesperación, buscando un consuelo que nunca llegará. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia. Espero que hayas disfrutado cada minuto de este relato, tanto como yo al contarlo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más historias de terror. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras llenas de misterio y miedo. Y dime en los comentarios qué fue lo que más te asustó de este relato. Nos vemos en el próximo video. Si te atreves.